Era Nochebuena, y el aroma a lechón asado llenaba cada rincón de nuestra casa en el pueblo. Las luces parpadeantes del arbolito reflejaban destellos en las paredes, y el calor del ponche casero empañaba los vidrios de las ventanas. Yo, Javier Morales, había pasado todo el día en la cocina, deshuesando el cerdo, moliendo maíz para los tamales, cortando fruta para el ponche. Quería que esta noche fuera perfecta, que por una vez mi familia se sintiera unida. Pero, como siempre, la vida tenía otros planes. Si aún no están suscritos al canal, por favor denle clic al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias nuevas. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Si esta historia les parece interesante, déjenle un me gusta al video. También me encantaría saber de dónde son, dejen el nombre de su ciudad en los comentarios aquí abajo, y mis otros espectadores también quieren saberlo. Ahora, empecemos con la historia. La mesa estaba lista, platos humeantes, velas encendidas, risas nerviosas flotando en el aire. Ahí estábamos mi padre, don Raúl, mi hermano menor Tomás, mi tía Lupita y yo. Había algo en el ambiente, una tensión que no podía nombrar, como si todos supiéramos que algo estaba a punto de romperse. Partí el lechón y serví las porciones, tratando de ignorar esa sensación. Don Raúl, con su cara de siempre, esa mezcla de cansancio y autoridad, tomó el cuchillo para cortar su pedazo. Masticó despacio, casi con ceremonia, y luego alzó la vista. Sus ojos se clavaron en mí. Javier, tienes que irte de esta casa, dijo, como si estuviera pidiendo más salsa. Sin emoción, sin aviso, solo esas palabras cayendo como un trueno. Me quedé helado, con el tenedor a medio camino hacia la boca. En serio, papá, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Sentí las miradas de todos, Tomás con los ojos abiertos como platos, Lupita conteniendo el aliento. Yo pago la renta, la luz, el agua, todo. ¿Y ahora me dices esto? Don Raúl ni siquiera parpadeó. Tomó un sorbo de su cerveza, se limpió la boca con una servilleta y murmuró, quiero mi espacio. Ya es hora. Luego, como si nada, volvió a cortar su carne. Actuó como si no acabara de lanzarme una bomba en plena cena de Navidad. No sabía si reír o gritar. Mi mente giraba en círculos. ¿Espacio? ¿Su espacio? Esta casa seguía en pie porque yo pagaba cada peso que la sostenía. Pero ahí estaba, frente a mí, mi propio padre, echándome como si fuera un extraño. Lupita intentó cambiar el tema, hablando del clima o algo igual de inútil, pero ya no escuchaba. El lechón en mi plato se enfriaba, y con él cualquier esperanza de una noche tranquila. Perdón, necesito un momento, dije, levantándome con las piernas temblando. Nadie me detuvo. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama, mirando la pared. Las palabras de mi padre resonaban, tienes que irte. No había ira en su voz, ni explicación, solo una certeza fría que me atravesaba. Intenté recordar si había hecho algo malo, si alguna discusión lo había provocado. Nada. Absolutamente nada. Entonces, mientras rebuscaba en mi mente, recordé algo extraño de unos días atrás. Había visto a mi padre hablando por teléfono, en voz baja, como si no quisiera que lo escucharan. Cuando me acerqué, colgó rápido y cambió de tema. Y luego estaba ese comentario suyo en la cena, algo que no mencioné antes, justo después de decir que quería su espacio, murmuró por lo bajo, casi para sí mismo, que alguien más lo necesitaba. ¿Quién? ¿Un inquilino? ¿Alguien nuevo en su vida? No lo sabía, pero esa frase se quedó clavada en mi pecho, como una espina que no podía sacar. Me quedé ahí, sentado en la oscuridad, con el eco de las risas de abajo mezclándose con mi confusión. No iba a confrontarlo, no esa noche. Pero algo dentro de mí ya lo sabía, esa casa, la que yo había sostenido con mi sudor, ya no era mi hogar. Y tal vez nunca lo había sido. No sé cuánto tiempo estuve sentado en mi cuarto esa noche, con las palabras de mi padre dando vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Afuera, la música de la cena seguía, risas forzadas, platos chocando. Pero yo ya no estaba ahí, no realmente.
Mi mente retrocedió, como si necesitara entender cómo llegamos a esto, cómo mi propia casa se convirtió en un lugar donde ya no era bienvenido. Hace 5 años, todo era diferente. Mi madre acababa de fallecer, y mi padre, don Raúl, se vino abajo. No solo por el duelo, sino porque perdió el rumbo. Dejó de ir al taller donde trabajaba como mecánico, empezó a beber más de lo que debía, y las deudas se acumularon como polvo. La casa, esta misma casa donde ahora me pedían que me fuera, estaba a punto de ser embargada. Yo tenía 25 años, trabajaba como técnico en una fábrica de autopartes, ganando lo justo para mí. Pero no podía dejar que mi padre lo perdiera todo, no después de lo que ya había pasado con mamá. Así que me mudé con él. No fue algo que planeé con entusiasmo, pero era lo correcto. Tomás, mi hermano menor, apenas tenía 17 años, todavía en la preparatoria, soñando con estudiar ingeniería. Alguien tenía que mantener las cosas a flote. Empecé a pagar la renta, la luz, el agua, el gas. Hasta el internet para que Tomás pudiera hacer sus tareas. Mi sueldo se iba en eso, y lo poco que sobraba lo usaba para comprar comida o arreglar algo en la casa. Don Raúl no contribuía con nada. Decía que estaba buscando trabajo, pero los meses pasaban y nada cambiaba. Yo no decía nada, no quería peleas. Pensaba que era temporal, que pronto él se levantaría. Qué iluso fui. Al principio, todo parecía manejable. Pero con el tiempo, las cosas se torcieron. Mi padre empezó a tratarme como si yo fuera el inquilino molesto, no el que mantenía la casa en pie. Si dejaba un plato en el fregadero, era un desastre. Si llegaba tarde del trabajo, decía que era un irresponsable. Una vez, porque encendí la tele mientras él dormía su siesta, me gritó que no respetaba su descanso. «¿No ves que estoy cansado?», decía, como si yo no viniera de turnos de 10 horas. Yo me tragaba la rabia, me decía que era su forma de lidiar con todo, que necesitaba tiempo. Pero el tiempo solo trajo más de lo mismo. Tomás lo veía todo, pero no decía mucho. Es de esos que prefieren no meterse en problemas. A veces me miraba como si quisiera disculparse, pero nunca lo hacía. Y yo no le pedía que tomara partido. Era solo un chavo tratando de sobrevivir en esa casa igual que yo. Pero las indirectas de mi padre no paraban. «Esta es mi casa», repetía cada vez que algo no le gustaba, como si yo fuera un extraño ocupando su espacio. Nunca mencionaba que, sin mi dinero, esa casa ya estaría en manos de un banco. Hace unas semanas, algo me puso los nervios de punta. Estaba buscando unas llaves en el escritorio de mi padre cuando vi un recibo arrugado. Era un comprobante de un depósito, 500 pesos a un nombre que no reconocí, María Salazar. No era una cuenta de luz ni de agua, nada que tuviera sentido. Cuando le pregunté a mi padre, casual, como si no importara, se puso nervioso. «Eso no es de tu incumbencia», espetó, y cambió el tema. Me quedé con la duda, pero no insistí. Ahora, sentado en mi cuarto, con su «tienes que irte» todavía fresco, ese recibo volvió a mi mente. ¿Estaba escondiendo algo? ¿Dinero? ¿Una deuda? No lo sabía, pero sentía que había más en su decisión de echarme de lo que decía. Volví al presente, con las manos apretadas contra las rodillas. Afuera, la cena seguía como si nada hubiera pasado. Nadie tocó mi puerta, nadie preguntó si estaba bien. Miré mis cosas, la ropa colgada, los libros apilados, la foto de mi madre en la mesa de noche. Todo lo que había construido aquí, todo lo que había sacrificado, no parecía importar. No iba a suplicar, no iba a rogarle a mi padre que me dejara quedarme. Pero tampoco podía fingir que esas palabras no dolían. Porque sí dolían, y mucho. La luz del amanecer apenas se colaba por la ventana cuando abrí los ojos. No había dormido mucho, tal vez un par de horas, pero la decisión ya estaba tomada. No podía quedarme. No después de lo que mi padre dijo, no después de esa cena que se suponía iba a ser un momento de unión y terminó siendo un golpe directo al pecho. Me levanté de la cama, con el cuerpo pesado, como si cada paso cargara el peso de los últimos 5 años. La casa estaba en silencio.
El eco de la Nochebuena se había desvanecido, dejando solo platos sucios en la mesa y un olor a comida fría. Mi padre y Tomás aún dormían, o al menos no daban señales de vida. Mejor así. No quería enfrentamientos, no quería explicaciones. Saqué mi maleta vieja del closet, la misma que usé cuando me mudé aquí, y empecé a empacar. Ropa, mis botas de trabajo, el cargador del celular, un par de libros. Cada cosa que guardaba sentía como un clavo más en la puerta que estaba cerrando. No tomé todo. Dejé la foto de mi madre en la mesa de noche. No sé por qué. Tal vez porque sentía que ella pertenecía más a esta casa que yo ahora. Me detuve un momento, mirando su sonrisa en el portarretrato. Lo intenté, murmuré, y seguí empacando. Metí mi laptop, unos audífonos, y un cuaderno donde anotaba gastos. Luego, en un impulso, escribí una nota en un pedazo de papel: me voy, como querías. La dejé en la mesa de la cocina, junto a una taza de café a medio tomar. No era una despedida dramática, solo un punto final. Cerré la puerta de la casa con cuidado, como si no quisiera despertar a nadie, aunque en el fondo sabía que no importaba. El aire del pueblo estaba frío, y las calles estaban vacías, salvo por algún perro callejero buscando sobras. Caminé hasta la parada de camiones, con la maleta golpeándome la pierna. No tenía un plan claro, pero sí un número en mi celular: Carlos, mi amigo de la fábrica. Le mandé un mensaje corto: oye, ¿puedo quedarme unos días contigo? Su respuesta llegó en segundos: claro, carnal. Ven pa' acá. Llegué a casa de Carlos a media mañana. Su departamento era pequeño, un desorden de cables y latas de refresco, pero me recibió con una palmada en la espalda y una cerveza que no acepté. ¿Y ahora qué, Javier? ¿Qué pasó?, preguntó mientras me señalaba el sofá que sería mi cama por ahora. Me senté, todavía con la maleta a mis pies, y le conté todo. Las palabras de mi padre, la cena arruinada, la forma en que me miró como si yo fuera el problema. Carlos escuchó sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. «Qué gacho, compa. Pero aquí te quedas el tiempo que quieras», dijo al final. No supe cómo agradecerle. A veces, los amigos son más familia que la propia sangre. Pasé el resto del día en ese sofá, mirando el techo, esperando algo. ¿Qué? No lo sé. Tal vez un mensaje de mi padre, una disculpa, fue un malentendido. Pero mi celular estaba en silencio. Ni un texto, ni una llamada. Tomás tampoco escribió, aunque no lo culpaba. Él siempre evitaba el conflicto, y esto era más grande que cualquier pleito que hubiéramos tenido antes. Me quedé pensando en esa frase de mi padre, la que murmuró en la cena: «Alguien más lo necesita». ¿Qué quiso decir? ¿Estaba rentando mi cuarto? ¿Había alguien esperando para tomar mi lugar? La idea me revolvía el estómago, pero no tenía respuestas. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de Carlos, con el ruido de la tele de fondo, sentí algo nuevo. No era solo rabia o tristeza. Era alivio. Por primera vez en años, no estaba bajo el techo de mi padre, no tenía que caminar de puntitas para no molestarlo, no cargaba el peso de sus deudas. Pero también había miedo. ¿Y ahora qué? No tenía ahorros, no tenía un lugar propio. Solo tenía mi maleta, mi orgullo y un amigo que me abrió la puerta. Era suficiente por ahora, pero no podía evitar preguntarme si había hecho lo correcto al irme sin mirar atrás. Los días siguientes pasaron como en una neblina. Me instalé en el sofá de Carlos, tratando de encontrarle sentido a mi vida mientras buscaba un lugar donde vivir. Trabajaba mis turnos en la fábrica, llegaba agotado, pero no podía dormir bien. Cada noche, revisaba mi celular, esperando algo, cualquier cosa, un mensaje de mi padre diciendo que lo pensó mejor. Pero nada. El silencio era ensordecedor, y cada día que pasaba sin noticias me hacía sentir más lejos de la casa que alguna vez llamé hogar. Una tarde, mientras tomaba un café con Carlos, mi celular vibró. Era un mensaje de Tomás, mi hermano. Decía simplemente: «Javier, tienes que saber lo que está diciendo papá». Mi estómago se apretó.
Llamé a Tomás de inmediato, y cuando contestó, su voz sonaba baja, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener la calma. Lo que me contó me dejó helado. Según Tomás, mi padre había estado hablando con la familia, diciendo que yo los abandoné en plena Navidad. Contaba una historia donde yo era el malo, un hijo egoísta que gritó en la cena, que se fue sin avisar, dejando a mi padre y a mi hermano en la estacada. Dijo que yo nunca ayudé en la casa, que vivía de gorra, que no respetaba las reglas. Cada palabra que Tomás repetía era como un puñetazo. ¿Abandonarlos? Yo, dije, con la voz temblando. Tomás, tú sabes que yo pagaba todo. La renta, la luz, hasta tu internet para la escuela. Él suspiró. Lo sé, carnal. Pero no soy el único que escucha a papá. La tía Lupita le llevó comida el otro día, diciendo que pobrecito, qué triste estar solo. Me quedé en silencio, apretando el teléfono. No era solo que mi padre me echara de la casa. Ahora estaba reescribiendo la historia para hacerme quedar como el villano. Tomás siguió hablando. Dijo que otros familiares estaban creyendo la mentira. Mi primo Luis ya no me hablaba, mi tía Clara me mandó un mensaje diciendo que estaba decepcionada conmigo. Hasta la vecina de enfrente, doña Rosa, le comentó a Tomás que qué lástima que yo hubiera cambiado tanto. La bola de nieve crecía, y yo ni siquiera estaba ahí para defenderme. Entonces, mientras hablaba con Tomás, otro mensaje llegó. Era un número desconocido. Solo decía, pregúntale a tu papá por el dinero que guarda. Colgué con Tomás y me quedé mirando esas palabras. ¿Dinero? Recordé el recibo que encontré en el escritorio de mi padre, ese depósito a una tal María Salazar. ¿Estaba conectado con esto? ¿Mi padre estaba escondiendo algo más grande de lo que imaginaba? No tenía pruebas, pero la duda se clavó como un cuchillo. Sentí una mezcla de rabia y curiosidad. Quería respuestas, pero no sabía por dónde empezar. Esa noche, sentado en el sofá de Carlos, no podía sacarme esas ideas de la cabeza. Mi padre no solo me había echado, sino que ahora estaba ensuciando mi nombre con todos los que conocía. Y no era solo por orgullo. Era como si quisiera asegurarse de que nadie me diera la razón, de que todos lo vieran como la víctima. Me imaginé a la tía Lupita llevándole tamales, a mis primos chismeando sobre lo mal hijo que era. Cada imagen me hervía la sangre. Había pasado años sacrificándome por esa casa, por él, por Tomás, y ahora era yo el que sobraba, el que estaba mal. No quería caer en su juego. No iba a mandar mensajes furiosos ni a llamarlo para gritarle. Pero tampoco podía quedarme callado. Si mi padre quería contar su versión, entonces yo iba a contar la mía. No por venganza, sino porque la verdad merecía salir a la luz. Apagué el celular y me quedé mirando la pared, planeando mis próximos pasos. No sabía cómo, pero iba a hacer que mi voz se escuchara. Y cuando lo hiciera, no habría marcha atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Había encontrado un departamento pequeño en las afueras del pueblo, un lugar modesto con paredes descascaradas y un baño que goteaba, pero era mío. Mientras desempacaba mis pocas cosas, no podía dejar de pensar en la mentira que mi padre estaba sembrando. Sus palabras, esa historia de que yo lo había abandonado, se repetían en mi cabeza como un eco venenoso. No quería pelear sucio, pero tampoco iba a dejar que su versión ganara. Fue entonces cuando decidí que era hora de hablar. Me senté en el suelo de mi nuevo cuarto, con la laptop sobre las piernas, y empecé a escribir. No fue fácil. Cada palabra sentía como abrir una herida, pero también como soltar un peso. Conté todo, cómo me mudé con mi padre para ayudarlo después de que mamá murió, cómo pagué la renta, la luz, el agua, todo, durante 5 años. Escribí sobre las veces que me callé ante sus críticas, cómo cargué con la casa mientras él no aportaba nada. Y luego, la noche de Navidad, cuando me dijo que me fuera, sin explicación, sin remordimiento. Terminé con lo que supe después, que estaba diciendo a todos que yo lo dejé en la calle, que era un hijo egoísta. No insulté, no exageré. Solo puse la verdad, cruda y directa.
Cuando terminé, dudé. Mis dedos temblaban sobre el teclado. Publicar eso era abrir la puerta a un caos que no podía controlar. Pero luego recordé el mensaje de mi tía Clara, su estoy decepcionada, y la rabia me dio el último empujón. Di clic en publicar en mi página de redes y cerré la laptop. No quería ver las reacciones de inmediato. Me fui a la tiendita de la esquina, compré una soda y caminé por las calles del pueblo, tratando de calmar los nervios. El aire olía a tierra húmeda, y las luces de las casas vecinas parpadeaban. Por un momento, sentí algo parecido a la libertad. Esa noche, no resistí más y revisé mi celular. Las notificaciones eran una locura. Mensajes, comentarios, llamadas perdidas. El primero que leí fue de mi tía Clara. Javier, no tenía idea, escribió. Me duele saber por lo que pasaste. Perdóname por creerle a tu papá. Me quedé mirando esas palabras, y algo dentro de mí se aflojó, como si hubiera estado conteniendo el aliento por días. Clara siempre fue justa, de las que escuchan antes de juzgar. Dijo que mi publicación le abrió los ojos, que mi padre siempre tuvo una forma de torcer las cosas para quedar bien. Si necesitas algo, aquí estoy, terminó. No supe qué responder, pero guardé su mensaje como un tesoro. Luego vinieron otros. Mi primo Luis, que me había ignorado, escribió, perdón, carnal. No sabía nada de esto. Una amiga de mi madre, doña Carmen, comentó que siempre supo que yo era el que sostenía la casa. No todos fueron amables. Una tía lejana dijo que no debía airear los trapos sucios, y un amigo de mi padre me llamó desagradecido. Pero cada mensaje de apoyo, por pequeño que fuera, me hacía sentir que no estaba loco, que no había imaginado esos años de sacrificio. Entonces llegó la reacción que esperaba, aunque temía. Mi padre me mandó un mensaje largo, furioso. ¿Cómo te atreves a humillarme así?, empezaba. Decía que yo estaba mintiendo, que nunca me pidió que me fuera, que yo elegí irme para hacerlo quedar mal. Después de todo lo que hice por ti, terminaba, y casi me río de lo absurdo que sonaba. ¿Todo lo que hizo por mí? ¿Cómo dejarme pagar sus deudas mientras él se quejaba de mis platos sucios? No respondí. No tenía sentido discutir con alguien que prefería sus mentiras a la verdad. Apagué el celular y miré mi departamento vacío. Una caja con ropa, una mesa coja, un colchón sin sábanas. No era mucho, pero era mío. Por primera vez en años, sentía que tenía control, que no estaba viviendo para complacer a nadie. La publicación seguía ahí, flotando en el mundo digital, y sabía que el pueblo entero la estaba leyendo. No sabía qué vendría después, pero por ahora, había dicho mi verdad. Y eso era suficiente. La vida en mi nuevo departamento empezaba a tomar forma. Había comprado un par de sillas de plástico, una lámpara barata y hasta un comal para hacer tortillas. No era un palacio, pero cada cosa que añadía lo hacía sentir más como hogar. Los días pasaban rápidos entre el trabajo en la fábrica y las noches tranquilo, viendo series o escuchando música sin preocuparme por molestar a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que respiraba libre. Pero, aunque intentaba dejar el pasado atrás, algo en mi interior seguía inquieto, como si faltara una pieza en el rompecabezas. Una tarde, mientras fregaba los platos, recibí un mensaje de Tomás. Necesito hablar contigo, en persona, decía. Su tono era serio, nada como los mensajes cortos que solía mandarme. Quedamos en vernos al día siguiente en un café del centro, uno de esos lugares con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Cuando llegué, Tomás ya estaba ahí, sentado en una esquina, mirando su taza como si tuviera todas las respuestas del mundo. Se veía cansado, con ojeras que no le había notado antes. Nos saludamos con un abrazo rápido, pero el aire entre nosotros estaba pesado. ¿Qué pasa, carnal?, pregunté, tratando de sonar casual mientras pedía un café. Él dudó, removiendo su bebida con la cuchara. Finalmente, alzó la vista y soltó un suspiro largo. Es sobre papá, dijo. Y entonces empezó a hablar, y cada palabra que salía de su boca me dejaba más frío. Resulta que, desde que me fui, las cosas en la casa se habían derrumbado.
sin mi dinero, mi padre no podía pagar la renta ni los servicios. La luz se cortó una vez, y tuvieron que pedirle prestado a un vecino para volver a conectarla. Pero eso no era lo peor. Tomás me contó que había encontrado más recibos, como el que yo vi antes, todos con el nombre de esa tal María Salazar. Confrontó a mi padre, harto de los secretos, y después de una pelea, don Raúl confesó algo que nunca imaginé. María no era una deuda, ni un negocio. Era una mujer con la que mi padre había estado saliendo a escondidas, alguien que conoció en el mercado hace un par de años. Quería que ella se mudara a la casa, pero conmigo ahí, no podía. Por eso me echó. Entonces todo esto fue por ella, pregunté, con la voz quebrándose. Tomás asintió, mirando al suelo. Quería la casa libre, Javier. Por eso te dijo que te fueras. No fue por espacio ni nada de eso. Era por ella. Sentí un nudo en el estómago, como si alguien me hubiera dado un golpe. Todo encajaba ahora, sus murmullos en la cena, el recibo extraño, el mensaje anónimo. Mi padre no solo me sacó de su vida, sino que lo planeó, todo para reemplazarme con alguien que ni siquiera conocía. Intenté mantener la calma, pero la rabia subía por mi garganta. ¿Y qué pasó con ella?, pregunté. Tomás se encogió de hombros. No sé si sigue con él. Pero ahora que no hay dinero, papá está desesperado. Hasta le pidió prestado a la abuela, pero ella no le dio nada. Por un momento, me imaginé a mi padre, solo en esa casa que tanto defendía, sin luz, sin nadie que lo rescatara. Y aunque una parte de mí sentía lástima, otra parte, la más grande, solo quería gritarle todo lo que había guardado. Tomás siguió hablando. Dijo que la casa estaba cayendo en pedazos, que él también quería irse, pero no sabía cómo. Tú hiciste bien en salirte, Javier, dijo, y sus palabras me pegaron duro. Debiste irte antes. No supe qué responder. Solo lo miré, viéndolo atrapado en el mismo lugar que yo dejé. Cuando estés listo, te ayudo, le dije. No con dinero, porque ya no puedo. Pero aquí voy a estar. Él asintió, y por primera vez, sentí que éramos más que hermanos, éramos sobrevivientes. Salí del café con la cabeza llena de ruido. La verdad estaba ahí, desnuda, y aunque aclaraba todo, también dolía. Mi padre no solo me echó, sino que construyó una mentira para cubrir sus planes. Pero ya no era mi problema. Caminé de vuelta a mi departamento, sintiendo el peso de esa verdad, pero también una extraña calma. Había roto las cadenas, y ahora, por fin, podía caminar sin mirar atrás. Los meses pasaron como agua entre los dedos. Mi departamento, que al principio era solo un cuarto vacío con eco, ahora tenía vida. Colgué un par de fotos en las paredes, compré un sofá de segunda mano que crujía un poco, y hasta puse una planta en la ventana, aunque a veces olvidaba regarla. Cada día que llegaba del trabajo y abría la puerta, sentía algo que no había tenido en años: paz. No había nadie esperando para criticarme, nadie que me recordara que estaba ocupando un espacio que no me pertenecía. Por primera vez, vivía para mí. Mi rutina era simple, pero me llenaba. Cocina tacos por las noches, veía partidos de fútbol con el volumen alto, dormía sin preocuparme por despertar a nadie. A veces, Carlos venía con unas cervezas, y nos quedábamos platicando hasta tarde, riéndonos de cosas tontas. Era como redescubrir lo que era estar tranquilo, sin esa tensión constante que cargué en casa de mi padre. Pero, aunque intentaba no mirar atrás, el pasado no siempre se queda quieto. Una mañana, mientras tomaba café, alguien tocó la puerta. Abrí, y ahí estaba don Raúl, parado en el pasillo con una sonrisa forzada. Sostenía una bolsa de pan dulce, como si eso pudiera borrar todo lo que pasó. Mi corazón dio un salto, no de emoción, sino de sorpresa. No lo esperaba, no después de tanto tiempo. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz suave, como si estuviera pisando terreno frágil. No abrí la puerta del todo. Salí al pasillo y me crucé de brazos. ¿Qué quieres, papá?, dije, seco. Empezó a hablar, diciendo que me extrañaba, que la casa no era lo mismo sin mí.
Dijo que podíamos arreglar las cosas, tal vez cenar juntos un día, como antes. Lo escuché, dejando que las palabras flotaran sin engancharme. Había algo en su tono, una urgencia disfrazada de cariño, que no me convencía. Cuando terminó, le hice una pregunta directa: ¿viniste a disculparte? Se quedó callado, mirando al suelo. Luego levantó la vista y dijo: no creo que tenga que hacerlo. Los dos cometimos errores, ¿no? Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Sacudí la cabeza, casi sonriendo por lo absurdo. Te deseo lo mejor, papá, dije, y di un paso atrás. Pero aquí no hay nada que arreglar. Cerré la puerta con calma, sin azotarla, sin gritar. No sentía rabia, solo una claridad fría. Había gastado años tratando de ser el hijo perfecto, el que cargaba todo sin quejarse. Pero ya no era ese hombre. Cerrar esa puerta fue como cerrar un capítulo entero. Después de eso, me enfoqué en construir mi vida. Hablaba con Tomás de vez en cuando. Él seguía en la casa de mi padre, pero ya tenía planes, quería rentar un cuarto con un amigo y terminar su carrera. Una tarde, quedamos en el mismo café donde me contó la verdad sobre mi padre. Estaba más animado, con esa chispa que había perdido. Ya casi, Javier, me dijo, sonriendo. Voy a salir de ahí. Le di una palmada en el hombro. Tú puedes, carnal. Y cuando lo hagas, aquí estoy. Sabía que lo lograría. Era más fuerte de lo que él mismo creía. La publicación que escribí seguía en línea. Nunca la borré. No era por rencor, sino porque era mi verdad, y no iba a esconderla. A veces, alguien del pueblo la mencionaba, o un primo lejano me escribía para decir que entendía mi lado. No buscaba su aprobación, pero saber que algunos vieron la realidad me daba cierre. Mi padre nunca volvió a buscarme, y yo no lo busqué a él. No lo necesitaba. Ahora, mientras escribo esto, estoy en mi departamento, con una taza de café enfriándose en la mesa. Afuera, el pueblo despierta, un gallo canta, los camiones pasan, la vida sigue. Y yo también. No hay culpa, no hay cadenas, solo un hombre que por fin encontró su lugar. No es perfecto, pero es mío. Y con eso me basta.